tal, amigo? Muy buenas noches. Los saluda Ricardo Belmont de la Ciudad de México. Mañana va a ser un día histórico para la prensa, para la vida política nuestra, en general para Latinoamérica, porque ya se confirmó la entrevista que sostendré mañana en la mañanera, así le llaman, con el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. Entrevista que va a ser vista, obviamente, en todo el mundo. Entrevista que va a tener una connotación humana muy propia del hombre que voy a entrevistar. Hoy día quiero agradecer a la gigantesca audiencia que tenemos, que ya empieza a vivir lo que será un acontecimiento político que cambie un poco la historia, porque gracias a la red de comunicadores que tenemos, vamos a llegar a miles de personas que van a ver que es posible hacer de nuestros países países potencia, países que logren ser ya dentro de unos años países desarrollados. Siempre estamos en esta triste historia de que vivimos en un país subdesarrollado, por lo tanto, los peruanos nunca podremos por sí mismos, los peruanos no podrán por sí mismos ser autores de su propia historia. Tenemos que apoyarnos siempre de todos. Y se inventan historias también. Se inventan historias como la de los venezolanos que venían a salvarse de un régimen opresor a la tierra prometida que era el Perú. Hoy día tenemos más de 1,5 millones de venezolanos. En la frontera sur se disputan también el ingreso a la tierra prometida y hay que preguntarse desde la mirada, ¿quién está detrás de esto? ¿Qué hay detrás de esto que logra convertirse en la noticia más importante cuando el Perú tiene el récord mundial de presidentes involucrados en la más grande corrupción del Estado? Presidentes que le han dado de comer al narcotráfico, a aquellos que viven de estos negocios hechos como un paraestado. Es decir, vamos a crear una sociedad donde hay un 0,1% del mundo que maneja los estados nacionales y se hacen dueños de nuestras riquezas, sobrevaluando los precios, dejándonos en sequía permanente para depender absolutamente de las políticas económicas que se hacen desde otro país que no es el nuestro. El Perú tiene 33 millones de ciudadanos peruanos, hombres, mujeres y niños que aspiran a una patria mejor. Pero ¿cómo lo vamos a hacer si nuestra balanza comercial es deficitaria? ¿Cómo lo vamos a lograr si el PBI solamente sirve para tener un renglón de dónde se va a invertir el dinero del Estado, pero nos olvidamos del más importante, la educación, y del segundo más importante, que es la salud? Esos dos temas no se tocan nunca, ni en el Congreso de la República, ni en el Ejecutivo. Solamente nos entretienen con noticias que distraen, que nos impiden vivir en bienestar. Somos un país en permanente zozobra. Cuando ya tenemos las respuestas de nuestras interrogantes, siempre nos cambian las preguntas. Por eso estamos viviendo en un régimen jamás imaginado, donde se mezcla una dictadura con una democracia disfrazada. Y la gente que no tiene tiempo para preguntarse qué está pasando en el Perú, la prensa monopólica, la prensa que controla asimétricamente las noticias, te vende una panacea que no existe y un Perú invisible que no tiene nada que hacer para ellos en los hechos que cambian o que podrían cambiar, digo, la historia de la mayoría de ciudadanos peruanos y peruanas, dan una patria en bienestar. El día de hoy tuve la suerte de entrevistar a Carlos Pozos, periodista internacional, nacido en México, quien, gracias a él, hemos logrado contactar a las personalidades más importantes del gobierno de AMLO
para estar mañana